y comentario con Claudia de Mendieta. Un juez de distrito ordenó al Sistema Nacional de Salud dejar de considerar a la asexualidad como una enfermedad psiquiátrica. Esto después de la jurisprudencia que iniciaron 5 personas en aquel estado del sureste mexicano, cuando descubrieron que la falta de atracción erótica entre dos personas o de una persona hacia otras, pues todavía es considerado como una enfermedad, como una patología dentro del Sistema Nacional de Salud de México. Y mi querida Claudia de Mendieta, en tu comentario quieres abordar este tema porque tal parece que sigue habiendo mucho desconocimiento sobre el espectro asexual entre la población de pues de distintos niveles y de distintas índoles en nuestro país, y que lamentablemente también a nivel científico sigue habiendo muchas dudas. Claudia, bienvenida, buen día. Hola Luis, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio como cada martes. Fíjate que sí, este es un tema polémico todavía, ¿no? Porque sigue sobre la mesa si la sexualidad es un trastorno o bien es una de las tantas orientaciones sexuales. Pero fíjate, me gustaría platicar primero qué es la sexualidad. Es un tipo de orientación sexual desde muchos enfoques, eh, un tipo de orientación sexual hacia nadie, digamos. Es decir, la persona sexual no siente atracción sexual por otras personas, ¿no? Esto quiere decir que puede sentir el resto de atracciones, como por ejemplo atracción romántica, intelectual, ¿no? Social, ¿no? Sin embargo, no atracción de carácter sexual, ¿no? Y se calcula que el 1% de la población mundial es asexual. Bueno, ahora bien, una parte de los asexuales, no todos tienen el mismo patrón comportamental, digamos, una parte de ellos no se sienten atraídos sexualmente por otras personas, sin embargo, sí pueden ejercer una especie de autosexualidad, ¿no? Como la autoerotización, pueden masturbarse y no necesitar contactos físicos con otras personas, ¿no? Y esa puede ser la manera en la que viven y ejercen su sexualidad. Porque sí presentan excitación física, tienen una libido, ¿no? Un impulso sexual, pero no hacia una persona, sino más como un deseo más biológico y que ahí para y ni siquiera necesariamente es muy intenso o muy frecuente. Muchos asexuales pueden llegar a disfrutar teniendo sexo, sí, pero no porque deseen a la otra persona, sino por la sensación física o a veces otras circunstancias como experimentar incluso el placer del otro, ¿no? Ver al otro sentir placer puede hacerle sentirse emocionalmente cercano a su pareja o lo pueden pensar así como si estuvieran haciendo un deporte, ¿no? Muchos asexuales suelen negociar con su pareja sexual, ¿no? Cuando hay una de las partes es sexual y la otra es asexual, pueden negociar las prácticas, las condiciones con las que se realiza el acto, ¿no? Algunos otros asexuales incluso pueden acordar o negociar con su pareja sexual que tenga relación con otras personas sexuales y como una relación en ese sentido sexualmente abierta, ¿no? Sabiendo que el miembro que es asexual pues no va a ejercer esa parte, ¿no? Hay muchos tipos o casos de asexualidad, esto es en algunos de los casos, ¿no? Pero no hay una sola forma de presentar asexualidad, ¿no? Porque, es decir, que no se da en un estado puro en todos los casos, sino que también se pueden encontrar casos de otro tipo, ¿no? Como, bueno, ya hay algunos conceptos que se han asociado como la grisasexualidad, por ejemplo, donde las personas experimentan atracción sexual alguna vez, pero como de bajo impacto, ¿no? Poco un impulso y no siempre lo quieren llevar a cabo, ¿no? O hay otro que se denomina demisexualidad, que se da en personas que no experimentan atracción sexual de ningún tipo, salvo en casos en que forman una fuerte conexión emocional con alguien, ¿no? Es decir, cuando hay sentimientos de amor romántico o una amistad muy profunda, y entonces a lo mejor puede activarse este sentido de atracción sexual e incluso el deseo sexual, y pueden mantener durante algún tiempo una vida sexual activa. Digamos que podría definirse como una asexualidad temporal hasta que conocen a una persona que les detona este deseo, ya que pues no experimentan atracción sexual primaria, ¿no? O sea, como por la apariencia del otro, por su cuerpo, por el olor o lo que sea,
generalmente no detonan este tipo de asexuales, ¿no? A menos de que haya una conexión romántica y mental. Y bueno, hay otros asexuales que no tienen nunca el deseo, que nunca tienen el impulso o la libido para ejecutar su vida sexual, ¿no? Cuando un asexual llega a consulta psicológica, pues generalmente van planteando una problemática de pareja, ¿no? Generalmente ese es el problema, como mi pareja está insatisfecha o insatisfecha, no estoy pudiendo llegar a un acuerdo de cómo es, no estoy logrando hacer que entienda lo que me sucede, ¿no? En muchos de los casos la pareja pues ya les dio un ultimátum, ¿no? Para poder continuar la relación. Porque esto va a generar conflicto. A las personas les cuesta mucho trabajo entender en general que haya alguien que no tenga deseo sexual. Y en el contexto de la pareja, eso puede dar lugar incluso a las dudas, los celos, la inseguridad, ¿no? De si no es conmigo, pues a lo mejor no es conmigo, pero seguramente sí es con alguien, ¿no? Porque es difícil socioculturalmente concebir, Luis, que haya personas que no quieran tener sexo, que no les interese, que no lo deseen, que no haya un motor que los impulse, ¿no? Entonces, bueno, normalmente se sienten incómodos, se sienten mal por vivir con esa condición, pero bueno, generalmente también estos pacientes plantean que ellos no sufren por la condición de ser asexuales, para ellos están bien, pueden vivir así siempre, ¿no? Y por supuesto también no consideran que deban, ¿no? Como una exigencia social, tener vida sexual para poder entonces ser considerados como normales, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, pues sí, lo normal es lo que ocurre más del 50% de los casos. Y bueno, evidentemente sí, la mayoría de las personas tienen un deseo sexual intenso, o dependiendo de la edad, la etapa de la vida, pero hay un mayor deseo sexual, ¿no? En el caso de los asexuales, pues no es la gran mayoría de las personas, así hay un porcentaje evidentemente mucho menor, pero eso no significa que haya una enfermedad o que tengan un problema. Es importante que se realicen estudios médicos para descartar causas fisiológicas que expliquen esa condición o causas psicológicas, porque también a veces puede haber asexualidad por algún trauma que haya vivido esa persona y que entonces lo que tenga más bien es una aversión al sexo más que una asexualidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo voy a definir entonces la sexualidad, no? Si no hay un problema fisiológico, si no hay un problema traumático, psicológico, y simplemente así soy y así he sido desde que se esperaba de mí en la adolescencia que comenzara a tener deseo sexual, pues entonces es simplemente una condición, ¿no? Es importante ver cómo pensamos en una persona que tiene este tipo de comportamiento, ¿no? Porque de alguna manera hay una normalización de la sexualidad en todo caso cuando vives en una cultura donde esto es lo que ocurre, porque además aquí hay factores psicosociales y también fisiológicos, ¿no? Se supondría que desde el punto de vista fisiológico los seres humanos estamos construidos, digamos, o hechos para que haya esta respuesta evolutiva del tener el deseo sexual para tener justo la conservación de la especie, ¿no? Entonces, en alguna forma eso está en nuestro ADN, ¿no? Empiezan a activarse ciertas hormonas en el cuerpo, en la adolescencia, y empieza a haber un deseo sexual, ¿no? Fíjate, incluso el ciclo de la sexualidad tiene mucho que ver con componentes principalmente fisiológicos y en una parte también cognitivos, ¿no? El ciclo implica que para que haya la consumación de un acto sexual, primero tiene que haber pensamientos sexuales, ¿no? Puede haber a lo mejor una activación fisiológica, puede haber un deseo por ahí, como una inquietud, como cuando tienes hambre y sabes que quieres comer, pero normalmente viene acompañado de una serie de elementos cognitivos, ¿no? El deseo viene acompañado de imágenes, viene acompañado de recuerdos, viene acompañado de sensaciones o incluso fantasías, y eso es cognitivo y eso es cultural. No venimos con una carga genética que tenga ese contenido, ¿no? Cada quien tiene sus propias interpretaciones de la sexualidad y sus propias conexiones con su propia sexualidad, sus propias fantasías, ¿no? Y luego, cuando viene esta parte del pensamiento, donde está el deseo,
entonces empiezan a activar factores fisiológicos, ¿no? Empieza a acelerarse la frecuencia cardíaca, la tasa respiratoria, la sudoración o la conductancia de la piel, ¿no? Empieza a haber cambios en el cuerpo que nos preparan para el acto sexual, ¿no? La lubricación, la erección en los hombres, ¿no? Todos esos son cambios fisiológicos que están ya predeterminados, digamos, en el ser humano, que nadie te tiene que enseñar a lubricar, o nadie te tiene que enseñar a hacer una erección. Está en tu código genético. De ahí que entonces la ciencia médica pues ha considerado que es algo anormal, ¿no? Porque teóricamente, biológicamente tendríamos que estar diseñados para eso. Sin embargo, al haber un componente cognitivo tan importante de la sexualidad, no necesariamente se van a activar todos estos mecanismos fisiológicos si no hay un contenido del pensamiento sexual, ¿no? Y que no tiene nada que ver con que haya un problema endocrinológico, hormonal, ¿no? Simplemente hay personas más activas sexualmente, otras menos activas y otras cero activas, que no necesariamente van a buscar tener contactos físicos con otros. La polémica ha estado así justo porque desde este punto de vista biológico del que hablaba, la medicina podría considerar que hay un problema. Pero ¿qué pasa cuando se ha descartado que no hay un problema hormonal, no hay un problema endocrinológico, no hay una historia de trauma en la vida de la persona en relación a la sexualidad, tiene un funcionamiento biológico en los órganos reproductores normal y pese a eso, la persona no tiene esta necesidad, este deseo, esta búsqueda de ejercer el contacto físico con alguien más? Y entonces ahí es donde entramos en esta disyuntiva diagnóstica, ¿no? Porque es normal que toda la gente quiera tener sexo y la que no tenga está enferma, o también es una posibilidad que podamos vivir con un ejercicio diferente de la sexualidad. Creo que es una reflexión importante, Luis, porque de alguna manera, aunque lo biológico marque ciertos patrones, también parece que cada vez se hace más frecuente que lo biológico también esté marcando estos otros patrones de hiposexualidad, digamos, o un deseo menor, o un deseo más bajo, una conexión diferente con la sexualidad, que también seguramente tendrá que ver con factores culturales, y que sí me parece algo necesario de sensibilizar en la población, porque, a ver, si yo como individuo me doy cuenta de que no tengo deseo sexual, creo que sí es importante revisar, primero, si me gustaría, y si no, ¿por qué no? Y si no quiero, ¿por qué no quiero? ¿Cuáles son las razones? ¿No hay un problema médico o sí lo hay? Creo que eso sí es importante, porque vamos a suponer que tienes un problema hormonal que hace que no se activen ciertos mecanismos neurofisiológicos, fisiológicos que te lleven al acto sexual, pero no lo atiendo y entonces continúo con eso, ¿no? Pero si a pesar de que yo no tengo ningún estudio médico que indique que tengo ninguna problemática y a pesar de ello yo sigo sintiéndome coherente y congruente con esa forma de vivir, creo que también desde el punto de vista social es importante entender a estas personas y que si yo soy pareja de alguien que se considera sexual y no hay un problema médico a tratar o psicológico a tratar, o aun cuando lo hubiera, la persona decide y elige no buscar formas de cambiar eso, esa falta de deseo sexual, pues creo que también es importante respetar esas formas y darle lugar a esa forma de vivir y de relacionarse con la sexualidad. Creo que todos tenemos derecho a relacionarnos con nuestra sexualidad como se nos dé la gana mientras no afecte a alguien más. Y claro que aquí hay un punto crucial, porque entonces aquí las parejas de las personas asexuales podrían preguntarse si eso no les afecta, ¿no? Evidentemente sí. Si yo soy sexual y mi pareja es asexual, ¿cómo podemos llegar a ciertos puntos de acuerdo, si es que son posibles, para poder funcionar como pareja? O bien tendríamos que decidir que no somos la pareja adecuada para poder permanecer mucho tiempo juntos. Y entonces es un dilema, porque evidentemente hay también, cuando hay una relación de pareja estable y de largo tiempo, pues hay vínculos emocionales y apego que va a generar una decisión disruptiva y difícil, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un problema tanto para el asexual, la persona sexual que no quiere ser etiquetada como si tuviera una enfermedad, para la pareja que se siente desprovista de esta parte para tener una satisfacción psicológica y sexual en pareja, y
el comportamiento social, donde señalamos a las personas porque consideramos que es anormal, que deberíamos todos de desear y de tener sexo de manera normal, cuando lo que estamos viendo, lo que nos está mostrando la realidad, es que hay muchas personas que sin ningún problema médico o psicológico no lo viven así. Entonces, más bien creo que el problema sería esencial para las parejas y buscar formas de solución y mecanismos de adaptación, pero creo que desde el punto de vista social, una vez más, creo que es importante el respeto a las diferencias y a las formas distintas de vivir la sexualidad, de expresar la sexualidad y estar en paz, ¿no? Creo que a nadie le hace daño que haya gente que prefiera no practicar la sexualidad. Y las reflexiones que nos planteas, mi querida Claudia de Mendieta, me parecen de avanzada, me parecen muy progresistas, porque sí, dada esta información que surgió allá en el estado de Yucatán, hay mucho también que discutir, hay mucho que estudiar y hay mucho que definir dentro del ámbito científico y médico de nuestro país, especialmente ante lo que tú planteas, ante nuevas formas de ver la sexualidad. Estamos ante nuevos paradigmas, estamos ante nuevas formas de plantearnos no solamente la sexualidad femenina, también la masculina y todos los aspectos y todos los espectros de la diversidad sexual que pues están presentes en el ser humano. Y como bien decías, mi querida amiga, todavía estamos en esa disyuntiva entre qué consideramos normal y qué consideramos natural. Y sin duda alguna la humanidad tiene mucho que discutir al respecto. Claudia, te agradecemos mucho, amiga. ¿Dónde te encontramos? A través de mi Twitter, @Claudia Mendieta, a través de Instagram, de Mendieta Claudia, a través de mi Facebook me encuentran como Claudia Mendieta y a través de mi correo electrónico cdmendieta@gmail.com. Muchísimas gracias, mi querida Claudia. Y gracias a todos, a todas y todos ustedes por habernos acompañado en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Dailymotion. Están nuestros canales en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok y en Threads. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo. Gustavo Barrientos en la producción, soy Luis Fernando Soto. Gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.